Estimados amigos de PwC, con mucho gusto les comparto los resultados de este documento. Como saben, la tecnología se ha convertido en parte cotidiana de nuestra vida, está en todos lados y se modifica a una velocidad escalofriante. El acceso a Internet se está convirtiendo en una parte esencial en la vida de un número cada vez mayor de consumidores. Los dispositivos conectados y servicios digitales han cambiado la forma en que la gente socializa, compra y trabaja, lo que está impactando prácticamente a todas las industrias que conocemos y en ciertos casos está generando que vayan convergiendo en algún punto. Por otro lado, el consumidor tiene un gran poder. Él es quien decide lo que quiere, cuándo y cómo. Y esto definitivamente va modificando el panorama en el sector de entretenimiento y medios. Finalmente, los invito a descargar la encuesta y revisar los resultados de este ejercicio, el cual esperamos represente una valiosa aportación para esta industria que se encuentra en constante transformación. Ahora los invito a escuchar a nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos en este webcast que básicamente busca como objetivo discutir los hallazgos que estamos presentando en el Entertainment and Media Outlook de México, 2015 a 2019. La decisión de llevar a cabo esta discusión es precisamente analizar cómo estos cambios y tendencias van a impactar la realidad nacional y todo nuestro entorno de negocios. Para ello, tengo a 3 expertos de lujo que me van a ayudar a comprender mejor los resultados de este estudio y sobre todo las tendencias que se están viviendo en esta industria. Tenemos con nosotros a Julio Vega, director de la MIPSI. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. También tenemos al señor Martín Lara, director de análisis en Signum Research. Muchas gracias. Y a Bruno Rangel, que está en TV Azteca, dentro de una de las cadenas más importantes de televisión en nuestro país. Entonces, la idea es precisamente discutir cuáles son los cambios que estamos viendo en el entorno y para ello vamos a empezar quizá con el escenario más macro, que es, hemos vivido un cambio muy importante en lo que corresponde a la reforma de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones ya lleva varios meses en vigencia. Hemos estado viendo movimientos muy importantes de distintos jugadores dominantes en la industria, algunas desinversiones, algunas adquisiciones, y en todo este escenario me interesa mucho conocer el punto de vista. Si quieres, empezamos contigo, Bruno, de cómo crees que se va a reconformar todo el ejercicio con tus consumidores, con tus clientes, con lo que es el ambiente en un mediano plazo y en un largo plazo. Sí, claro, José Antonio. Básicamente, podría decir que la reforma en telecomunicaciones es muy positiva porque fomenta la competencia, ¿no? En primer lugar, tanto en telecomunicaciones como en medios. En telecomunicaciones lo hemos visto de manera muy, muy clara, ¿no? Cómo los pequeños están creciendo, ¿no? Comparado con los grandes. Y en televisión abierta, pues habrá cambios importantes. Algunos de ellos vienen ya el año que entra, principalmente el hecho de que va a haber un nuevo competidor a partir de los primeros días del año entrante. Y eso, pues, es bienvenido, ¿no? Cada vez que tenemos un nuevo actor, nos impulsa a ser más eficientes. Entonces, yo creo que por el lado de la oferta, tendremos, tanto en telecomunicaciones como en medios, mejores productos, mejores servicios y obviamente en mejores condiciones. Y en ese sentido, yo creo que aquí algo que es muy interesante es ver la recomposición de este sistema. Tú has seguido muy de cerca las empresas de telecomunicaciones, has seguido muy de cerca todo lo que es la evolución también de los medios. Eh, ¿Cómo ves que se va a reconformar esta industria para los siguientes 5 años? ¿Cómo es que tú crees que van a estar jugando algunas empresas que hoy día quizá no tengan tanta relevancia y van a tener más, algunos que tienen cierta y van a perderla? ¿Cómo ves la reconformación de esta industria? Bueno, yo creo que ya se dio los pasos más importantes, ¿no? En el sector de telecomunicaciones vimos la entrada de AT&T, que es la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo.
para ser un operador del mercado del TLC, del NAFTA. Entonces, estamos hablando de una empresa muy, muy importante. Entonces, vamos a tener a América Móvil con Telcel y Telmex, a AT&T y a Telefónica. Eso yo creo que van a ser los principales jugadores en los próximos años. No veo un jugador de un tamaño importante entrando a México, llámese China Mobile, Vodafone, etcétera. Las empresas de telecomunicaciones grandes internacionales no creo que vayan a entrar. Y por el otro lado tenemos a varias empresas medianas. Por ejemplo, vimos recientemente la fusión de Axtel con Alestra. Queda Maxcom solita para ver qué va a hacer. Y hay una serie de nuevos operadores móviles virtuales, MVNO, que le llaman en inglés. Hay varios de estos nuevos. El más grande, el más conocido de todos es Virgin Mobile. Eso en el sector de telecomunicaciones. Y en medios, como decía Bruno, pues tuvimos la licitación reciente de Spectro, en donde Cadena 3, que era un canal de la Ciudad de México, ahora sí se va a convertir en una cadena nacional. Y acaba de salir Radio Centro en días recientes, acaba de decir que sí le interesa participar en la nueva subasta de Spectro, ¿no? Entonces, Radio Centro podía ser otro jugador. Ellos tuvieron, si recuerdo bien, fue director general o dueño del Canal 3 en los 70s, el señor Aguirre. Entonces tienen el expertise, tienen el contenido. Las dos, Cadena 3 y Radio Centro, tienen el conocimiento, el contenido. Entonces yo creo que sí van a ser jugadores importantes en el futuro. Y en ese sentido, Julio, yo creo que hay muchos elementos que nos hacen pensar que las plataformas tecnológicas pueden hacer cambios importantes en los patrones de los clientes y de los consumidores de todo lo que es la oferta informativa, la oferta de medios. Recientemente me tocó estar en una plática con la directora de Mercadotecnia de Facebook y ella decía que ya eran el segundo país por número de habitantes adscritos a Facebook, donde después de China pues, son un número muy importante. Sin embargo, también hacía la reflexión de que en algunas economías emergentes el 58% tenía acceso a estas redes, pero el 48% no. O sea, todavía había un segmento muy importante de la población que no se ha enganchado, que no se ha ubicado dentro de estas nuevas tecnologías. En México, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto ha cambiado el escenario en relación a las cifras que tiene la MIPSI? Bueno, definitivamente, y aunado a lo ya dicho de la reforma de telecomunicaciones, a nosotros nos parece de suma importancia que se hace mucho foco en el usuario, en el consumidor. Más allá, y aunado, insisto, a las empresas y a la competencia, que es sin duda fundamental, el valor que se le está dando al usuario también es muy importante, ya que se busca precisamente que tenga el usuario mejor calidad en los servicios, menores precios, y aquí hay un reto bien importante, que tenga también mayor oferta, es decir, que existan más contenidos para que el usuario tenga la oportunidad de escoger lo que le plazca. En México ya somos más, y sí subrayo, mexicanos viviendo en México, somos ya más de la mitad los que estamos conectados. Aquí viene un gran reto también en la parte de consumo, porque hay una línea que es tal cual la línea de consumo, y debajo de la cual pues hay un importante número de mexicanos que no tienen posibilidades de conectarse. No es únicamente una cuestión de interés, sino también es una cuestión de posibilidad. Y ahí hay un importante reto que, desde nuestro punto de vista, se está atacando muy bien desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el programa de México Conectado. El lanzamiento de satélites ha sido también un factor importante para que estas personas pues finalmente tengan acceso a Internet. Ahora bien, ya una vez conectados, ¿qué es lo que vamos a hacer todos en la red aquí en México? Y ahí creo que viene uno de los principales retos,
uno de los principales temas de cómo vamos a consumir Internet, cómo vamos a consumir las diferentes plataformas y cómo vamos a explotar de manera provechosa pues las oportunidades que nos ofrece la red de redes. Y ahí déjame de ahondar, Julio, porque tocaste un elemento que en las pláticas que he visto de distintos congresistas que participaron en el desarrollo de la reforma de telecomunicaciones, hacían mucho hincapié. Creo que el desarrollo del país se puede acelerar bastante en la medida que México esté conectado. Entonces, es un derecho constitucional el que ya tienen todos los mexicanos en este país para estar en la base de Internet. Sin embargo, y todos conocemos de las restricciones presupuestales que tenemos, sobre todo para el 2016 y dependiendo de cómo estén los escenarios económicos hacia adelante, esta garantía constitucional es probable que no se realice en el inmediato plazo. ¿Cómo estimas tú que se lleve a cabo el tema de México conectado con todos los esfuerzos de la Secretaría de Telecomunicaciones? ¿En qué plazo va a estar el país completamente conectado? ¿Cuál es tu comentario sobre Bueno, eso? en ese sentido, efectivamente, ya en la Constitución hay disposiciones para el acceso a tecnologías de información en el amplio sentido, pero al mismo tiempo, y qué mejor que PwC para este foro para discutirlo, vivimos en una contradicción regulatoria, porque por un lado está esto muy bien comentado, tenemos pues esta garantía constitucional en la parte dogmática, y al mismo tiempo, pues el acceso a las telecomunicaciones, están instaladas como un lujo y tienen un IEPS. Entonces ahí también un tema importante a discusión en donde es necesario definirnos y saber si vamos a empujar Internet y vamos a procurar incluir a la población mexicana o si vamos a considerarlo un bien de lujo. Ahí hay que seguir discutiendo en este tema porque pues estas contradicciones no son muy adecuadas, sobre todo para inversionistas que quieren llegar a México. Ahora bien, insisto, el programa México Conectado tiene unas ciertas metas y tiene una ruta crítica, pero eso es conectarnos, o sea, eso es estar enchufados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer una vez que estemos conectados? Es ahí donde no tengo yo, me encantaría tener una respuesta contundente, la receta mágica, pero ahí está el reto. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos conectados? Vamos a tener servicios de los gobiernos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, para que tengamos una mejor relación de ciudadano-gobierno. Las empresas van a poner a disposición ciertos productos, ciertos servicios. En materia educativa, ¿qué va a suceder con la red? Vamos a consumir más cultura, por ejemplo, a través de libros electrónicos. Las estadísticas dicen que no. México tiene un consumo muy bajo de libros electrónicos, un 27% en Estados Unidos, no más de un 10% en México. Entonces, bueno, ahí es donde está el gran reto, que Internet, y probablemente sea yo la persona menos indicada para decirlo, Internet es definitivamente una herramienta, pero no es la respuesta a todos los problemas. Me gusta mucho tu comentario porque va en relación a lo que este país necesita, que es sí revisar su plan estratégico, pero no basar su plan estratégico en que la tecnología va a ser la respuesta a todo, sino que va a ser la mejor herramienta que podemos tener para instrumentarlo. Y en ese sentido, tú comentaste que pues una cosa es la penetración que se está logrando y otra cosa es que realmente haya un impacto específicamente en el comercio. Y yo creo que ahí contigo, Bruno, quisiera comentar que hemos estado platicando que no obstante que sí hay una tendencia muy importante de la población de moverse a estas nuevas tecnologías, parece que la gente sigue muy pendiente de lo que pasa en la televisión abierta, en los canales que hasta cierto punto han sido tradicionales, pero también están teniendo una evolución. ¿Cómo percibes el futuro y la evolución de la misma televisión con nuevos jugadores? Sí, es una pregunta muy interesante. Lo que tenemos es exactamente lo que dices. Todavía la televisión abierta y por mucho tiempo más va a ser dominante en medios. Aproximadamente el 50% de la publicidad, de todo el pie publicitario, se destina a televisión abierta.
Y no es por casualidad, es debido a que somos los que llegamos de manera más eficiente al mercado masivo, ¿no? Entonces, hay ejemplos muy contundentes de a dónde llegamos. Por ejemplo, por poner un caso, hace unos meses, en la final de la liguilla pasada, hubo en los 2 partidos 26 millones de personas viéndonos, porque pasaron en TV Azteca, viéndonos, y hubo más de 80 marcas anunciándose, ¿no? Entonces, pues dado eso, la televisión abierta tiene muchísimo campo, no nada más en México. La misma tendencia se puede ver en otros países. Por ejemplo, en México, obviamente, debido a que las audiencias ahí están, el mercado publicitario crece entre un dígito bajo y un dígito medio, ¿no? Porcentual al año, en los últimos, digamos, 6, 7 años. Lo que vemos en países avanzados o más avanzados que nosotros es prácticamente algo muy similar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos sigue creciendo la televisión abierta y creemos que lo va a seguir haciendo por tener esa particularidad de poder reunir a millones de personas viendo un programa, ¿no? Entonces, yo creo que incluso hay todavía mucho por hacer en crecer incluso el mercado y obviamente todo tiene que ver con contenidos. Mientras uno ponga los contenidos adecuados, en el momento adecuado, en el canal adecuado, va a haber audiencias. Y la televisión abierta es muy importante para llevar los contenidos informativos o de entretenimiento a las audiencias adecuadas. Gracias, Bruno. Y ahí con esto me queda muy claro que tienes una chamba muy complicada, Martín, porque tienes muchas variables que se están moviendo en el ambiente, tienes situaciones y hechos que están de alguna manera reportando comportamientos de las audiencias. Por otro lado, tienes gente de los milenios que están utilizando dispositivos móviles para estar Sí, descargando tienes razón. los medios tradicionales, es decir, están viendo la tele a través del dispositivo móvil o también se están conectando a las redes sociales. El impacto de lo que está sucediendo con la radio en megaurbes como esta, donde la gente está mucho tiempo conectado, escuchando lo que está sucediendo para informarse, pues te está dando una ensalada de elementos que te lleva a pensar, y mira que en esta casa tenemos expertos evaluadores, que el ejercicio de evaluación de una empresa se vuelve sumamente complicado en escenarios de compra, de fusión, de incorporación a otra tecnología, de jugadores que pueden estar expandiendo su oferta de negocios. Lo decía también Bruno, de nuevos contenidos, de pronto compran una casa que trae esa sustancia y que la puede incorporar dentro de su oferta de servicios. ¿Cómo tú ves este ambiente? ¿Cómo te allegas de elementos para precisamente tener un panorama de esta industria? Mira, sí tienes razón, se ha vuelto una industria más complicada porque antes tenías unas empresas muy grandes de televisión abierta, unas medianas con alcance nacional, pero medianas de radio, por ejemplo, y ahorita surgen todas estas empresas de Internet. Surgen en televisión por Internet, en radio satelital también es otra rama del radio que compite ahora, contenido por Internet nuevo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que las empresas de televisión abierta mexicana se han actualizado, lo han sabido hacer muy bien y han sabido poner su programación en todas estas nuevas plataformas. Pero al fin y al cabo, resulta que la televisión abierta tradicional es la que sigue teniendo más alcance. Entonces, cuando tú mides el costo por punto de rating, dividido entre audiencia, resulta que las empresas de televisión abierta son mucho más baratas que los nuevos medios porque no tienen el alcance. Y con esto vamos a complementar también lo que está sucediendo en el medio sobre lo que corresponde a las nuevas tecnologías. Para entender dónde estamos hoy y dónde estamos yendo mañana, quizás vale la pena comenzar con dónde estábamos. Yo crecí en Venezuela, en Caracas.
creo que toda Venezuela sintonizaba Sábado Sensacional. Creo que ustedes tenían siempre en domingo, los domingos, ¿verdad? Y te pones a pensar que no era solamente México y Venezuela. En los Estados Unidos habían 4 canales de televisión y eso era todo el contenido audiovisual. Después, a partir de los 90, los 2000, dependiendo del mercado, vimos una primera ola de fragmentación, que era la industria de cable. Y por primera vez, en vez de hablarle a un denominador común, el más bajo, para hablarle a toda la población a través de 3 o 4 emisoras, pues tuvimos primer canal de deportes, primer canal de música. Y hoy en día, una casa en promedio tiene cientos de canales. Y en los Estados Unidos, el 75% del consumo audiovisual hoy en día se está dando en cable, más que en televisión abierta, que es el 25%. Yo creo que lo que está pasando con toda la industria es una evolución y una fragmentación adicional. Ahora, en vez de cientos de canales, son miles de canales en plataformas como YouTube. Y en vez de un canal de deportes, un canal de música, es la música que a ti te gusta y la música que a mí me gusta, que puede ser muy diferentes, y cada uno nos suscribimos a canales diferentes para escucharla. Parte de lo que a mí me motiva todos los días y me hace muy orgulloso de ser parte de YouTube es que antes habían, como le decimos en inglés, gatekeepers, que controlaban qué iba a ser exitoso o qué no. Tú querías hacer un programa de televisión o tener una audiencia audiovisual, pues tenías que entenderte con Televisa o con Hollywood o con los que realmente controlaban ese espacio limitado. Y en la música era igual, una disquera controlaba la radio, qué se escuchaba y qué se volvía popular. Hoy en día, si tú tienes un mensaje, algo que le pueda agradar al público, puedes ir directamente a un canal como YouTube. Esta nueva generación de creadores de contenido es algo muy motivante, pero las empresas de medios no se van a quedar atrás. De igual manera que Televisa, Azteca o Televisa en particular, pudo ir de la radio a la televisión abierta a jugar un papel importante en cable, ellos también saben que tienen que estar en este espacio y son grandes socios de nosotros. Entonces es un ecosistema muy rico donde creadores de todo tipo, empresas de medios grandes, creadores independientes, están encontrando su voz y su forma de conectar directamente con su público. ¿Cuál es el modelo de negocio hoy en día que sustenta toda esta actividad? Es el anunciante. Y la verdad es que en México, mientras que México es el país número 3 del mundo, después de los Estados Unidos y Brasil en consumo, en lo que es las marcas que se den cuenta de lo que está pasando en este ecosistema, sí tenemos cierto rezago. Pero vamos a decir que el mercado publicitario en México estará en los 6,000 millones, 7,000 millones de dólares. Solamente entre el 10 y el 15% de los presupuestos de las empresas se están enfocando en plataformas digitales. En otros mercados como el Reino Unido, Corea, los Estados Unidos, es más del 25%. De todas las plataformas digitales, el segmento que más está creciendo es el video en línea. Ahí están los consumidores de todas las empresas para las que trabaja PwC. La música es una parte esencial de nuestra plataforma y México en particular sobreindexa en el consumo de música. Pero lo que tú mencionas de la música y que el hecho que la gente ya no está comprando CDs, sino que lo que quiere en el momento que lo quiere, que es la esencia del video en demanda, es cierto para una variedad de industrias. Hay un reporte que me gusta mucho ver todos los años de Mary Meeker, Internet Trends, que habla de todo el movimiento de la sociedad a una sociedad sin activos. Entonces, más y más te pones a pensar, ¿me compro un coche o uso servicios como Uber? ¿Compro una casa si tienes el poder de hacerlo? O la rento a través de Airbnb. ¿Tengo que ser dueño de la música o puedo poner en demanda la música que más me interesa en el momento que me interesa? Y creo que muchos aspectos de nuestra sociedad se van a ir transformando a medida que nos damos cuenta que es mejor usar el servicio cuando lo necesitas y no tener que tener un activo. Las barreras principales las dividiría por cada uno de los pilares de nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, en cuanto a creadores, México, que en tantos aspectos de tecnología, de innovación, a veces vemos cierto rezago, resulta que en el espacio de video en línea está a la vanguardia. No solamente en el consumo que estamos viendo, tercer país del mundo, miles de millones de horas que se están consumiendo todos los meses, pero todo el mundo, o sea, a nivel de creación de contenido, está encontrando audiencias tanto en México como
como capacidad de exportación. Hay que recordar que los creadores en México están hablando con 400 millones de hispanoparlantes. Yo creo que el ecosistema de creadores realmente es algo que va avanzando muy bien. La barrera principal que veo yo ahora es que los anunciantes entiendan que sus consumidores están pasando más tiempo acá. La gente se tiene que dar cuenta que este es el medio principal y eso no significa que van a desaparecer los otros medios. Cualquier persona que entiende estrategias de marketing, sabes que tienes que estar presente en cada uno de las oportunidades donde puedes conectar con tu consumidor. Muchas gracias, PwC. Excelente punto. Y déjame decirte la experiencia. Nosotros seguido acudimos a los medios y me llamó mucho la atención de un programa de radio que antes estaba abierto, en canal abierto, y después se movió a internet, y donde sus tabuladores eran básicamente los mismos y no se estaba adecuando a esa realidad que tú bien mencionas, que es el hecho de que tengas tu programa en internet, eh, luego no tienes comprobado tu tráfico, luego no tienes necesariamente el Sí, tema de la cobertura y te vuelve una complejidad el adaptarte a en medio de negocios. Y déjame comentarles algo más para ver su punto de vista. El tema editorial también se ha vuelto sumamente complicado porque hay periódicos que básicamente toman noticias de otros medios en el mundo, hay otros que replican y customizan o tropicalizan, y hay otros que sí tienen un trabajo editorial que es mucho más costoso, que es mucho más complicado. ¿Cómo ven esa evolución en la manera como se están desenvolviendo los medios en cara a lo que es la audiencia, Bruno? Sí, si quieres, nada más déjame terminar de redondear la idea de Martín, que para darle algunas cifras y nos pasamos a tu pregunta. Básicamente lo que menciona del alcance es importantísimo. La tele abierta tiene un alcance del 95% en México de los hogares, mientras que, como decía Julio, Internet y también telepaga están más o menos en los 50%, ¿no? Entonces, por esa razón, llegamos a más gente y no solo de X o Y segmento demográfico, de todos los segmentos demográficos llegamos de manera más contundente. Y bueno, de tu pregunta, pues sí, hay que tener ahí mucha creatividad y siempre estar pensando en cómo agregamos valor para que los contenidos sean pues novedosos, innovadores, tengan un plus que la gente está esperando, ¿no? Entonces, tanto en entretenimiento como en información, siempre tratamos de tener los elementos suficientes para que la audiencia se vaya totalmente contenta con lo que está viendo, ¿no? Y totalmente informada con lo que está escuchando. Entonces, siempre pensar en cómo añadir algo más, algún elemento más, ya sea de entretenimiento, ya sea información, es importantísimo para nosotros, ¿no? Y sí, Y yo quería añadir algo también. Yo creo que la empresa más exitosa en este entorno no va a ser la que sea dueña de tal o tal medio, sino la que produzca el contenido más atractivo para la audiencia. Entonces volvemos a caer en lo mismo. Las televisoras siguen con el contenido más atractivo, ¿no? sin duda. Principalmente fútbol y noticias y otro tipo de programas, ¿no? Sin duda, y yo creo que es una restricción de Sí. entrada, inclusive para nuevos jugadores, que esa parte es sumamente costosa para poder acceder al Es mercado, ¿no? muy difícil de replicar. De hecho, el caso de Cadena 3, pues sí tiene su propio contenido, pero yo creo que va a tener muchos obstáculos en ser una cadena exitosa y generar los ingresos de publicidad que tal vez esté esperando, ¿no? Sí. Y en este escenario, creo que Julio, has coincidido de que hay ciertos factores que en las cifras duras efectivamente nos reportan la situación de una televisión abierta que sigue con una tendencia dominante. Sin embargo, hemos visto en los días recientes situaciones como la presencia de Google, donde esta casa tiene un vínculo, una alianza con ellos. Tú seguramente también viste la entrada de Amazon en días pasados. eh, Me anticipabas la entrada de nuevos jugadores también interesantes que se desenvuelven por Internet. Entonces, yo creo que la velocidad, si bien hay una tendencia,
la velocidad puede ser mayor o menor dependiendo del énfasis y del ímpetu que ellos traigan para desarrollar sus negocios. ¿Cómo percibes tú esta situación? Eh, Déjenme nada más retomar un poquito lo que ya se comentó para pasar justamente a este tema muy particular del comercio electrónico. Yo creo que las televisoras aquí en México han sido sumamente inteligentes porque saben perfectamente bien quién es su audiencia, y si hubieran volcado todos sus esfuerzos a Internet, se hubieran quedado sin una gran parte de ellos, ¿no? Hay una experiencia además de multicanales, donde, bueno, pues un mismo usuario que puede ser de Internet sigue viendo televisión abierta, televisión de paga, contenidos web, probablemente incluso agarra el periódico físico y lo siga leyendo durante el desayuno, etcétera, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante, y creo que esa es la clave de la televisión y de cualquier otro medio, el entender, primero que nada, el saber dónde están parados, quién es su audiencia, y escuchar al usuario. Y esto me trae a la memoria un canal de televisión de paga que hace poco decidió, un canal muy popular con series muy populares, que hace poco de manera unilateral decidió que los programas los ibas a poder ver o en inglés o en español, ya no en subtítulos. Se lo acabaron en las redes sociales. La verdad fue una decisión, pues creo que pésima. Y yo creo que ese tipo de situaciones en donde la interacción con el usuario es ahora directa, pues harán que este tipo de decisiones se tomen de una manera pues más estudiada, ¿no? Volviendo a la pregunta y el tema de comercio electrónico, ha habido un cambio muy importante. Primero que nada, efectivamente, el ya tener a la mitad de la población conectada, pues es muy importante. Pero independientemente de eso, ha habido otros cambios que han catapultado el comercio electrónico en México. Uno es medios de pago. Ya tenemos más opciones adicionales a las bancarias para poder comprar en Internet. Otro es el tema de delivery, el tema de mensajería, en donde los tiempos y los costos también se han reducido. Un tema también directamente para las tiendas es la oferta. Muchas veces encontramos que lo que se vendía en Internet, eso estoy hablando de años pasados, lo que se vendía en Internet era lo que nadie quiso en la tienda, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién te iba a comprar en Internet? Realmente nadie, ¿no? Muy pocas personas, por más barato que fuera. Eso también ya se ha corregido. Pero hay un punto fundamental que es el de la confianza, y ese fue el reto más crítico. Y creo que ahí se contribuyó mucho precisamente a que marcas reconocidas abrieran abrieran línea de negocio en Internet, porque ese binomio de tener a la tienda física a la vuelta de la esquina, pero además tener la posibilidad de comprar en Internet, hizo que muchos usuarios de Internet comunes se convirtieran en consumidores electrónicos, en e-consumers. Y ahí vino un gran giro. Esto aunado también a campañas empresariales y gubernamentales para fomentar la confianza, la protección de los datos personales, en fin, que fue también un tema sumamente importante. Y de 2 años para acá, de tener a solamente 1/3 de los internautas comprando en Internet, hoy día tenemos 3/4 partes de los internautas han hecho ya algún tipo de transacción. Otro factor adicional es el ticket promedio de compra, en donde hoy puedo comprar una app por el equivalente a 10, 15 pesos, eso también es una compra, y entonces ha hecho la aparición de apps, pues que también más personas se animen a comprar en Internet. Con esta situación de confianza sobre todo, ya rebasada, entonces eso sin duda habrá sido un factor de toma de decisiones para estas grandes empresas para aterrizar aquí en México, abrir ya operaciones directas, oficinas, el caso de Amazon, pero también el caso de eBay, y pues también se avecina la entrada de Alibaba, así es que los jugadores más grandes del mundo, pues ya los tendremos aquí muy pronto, aunado a los que ya tenemos actualmente y a los tradicionales de Internet que también podemos destacar como Mercado Libre.
Gracias, Julio. Muy interesantes los datos que arroja la MIPSI que tú nos compartes. Y si les parece, también vamos a saber qué está pasando en la parte de entretenimiento, en el segmento del cine, con la aportación de uno de los más importantes jugadores de esta industria. Las oportunidades que hay son ilimitadas cuando piensas en el tiempo libre de la gente, que en realidad es a lo que le estamos apostando. Una empresa de entretenimiento es el tiempo libre, además de obviamente el presupuesto que destinan a ese entretenimiento, pero es el tiempo libre. Las oportunidades son el que la gente nos pueda ver como una opción o como una primera opción antes que ir a un concierto, ir al fútbol, ir a una reunión, ir a un bar, que nos vean siempre como esa oportunidad de que si van a salir a la calle, vayan a nuestras salas de cine, si van a quedarse en casa, nos vean en nuestra plataforma de video on demand. Sin duda el reto es que el contenido que les ofrecemos, que realmente la experiencia que les ofrecemos o encuentre eco y que haya realmente un balance entre lo que les están pagando y lo que nosotros le estamos redituando en cuestión de entretenimiento. La gente, antes estábamos supeditados a lo que las televisoras, las grandes televisoras nos daban de contenido, y ahora el poder de decisión ya no lo tiene solo la persona que tiene el control remoto, ya es la persona que tiene el teclado. Lo que se ve en un futuro es precisamente que el poder ahora sí lo tiene el telespectador, ¿no? Y que ya no es la televisión en el formato habitual, en donde nos sentábamos todos en una sala a ver un programa de televisión, sino simple y sencillamente yo, a lo mejor en mi cuarto, en la calle, en la oficina, en un aeropuerto, estoy viendo ese contenido en el momento en que yo estoy decidiendo verlo. Un país en el que, hablando de la industria a la que yo pertenezco, que está muy bien reconocida en temas, por ejemplo, de documental, en cine, por ejemplo, de festivales, es muy bien reconocida la calidad que tiene. Entonces creo que eso es lo que ante los ojos del mundo ha sucedido con México, que es un gran generador de contenido. Bien. Julio, antes de ir al mensaje, nos platicabas precisamente de la evolución que va a tener o que ya está teniendo el comercio electrónico, y al mismo tiempo creo que es muy importante lo que tú estás mencionando, que es construir la confianza, pues cuidar esa confianza, porque hemos visto cifras de distintas empresas consultoras y de esta misma casa consultora sobre el incremento de temas en relación a la ciberseguridad. Entonces, es difícil ver que le interrumpamos un programa a una televisora y que ahí podamos manipular lo que se está viendo o la información que están compartiendo. Sin embargo, sí se puede hacer en una de estas plataformas. Y al mismo tiempo, estamos viendo que tú mencionabas el tema de PayPal y de algunos otros medios de pago. Tú sabes que a nivel mundial está sucediendo la situación de blockchain y de las bitcoins, que pues están siendo sumamente apreciadas en otros mercados, y de pronto los vamos a estar viendo aquí. Quieran o no quieran, nuestros reguladores del sector financiero van a ser uno de los jugadores que esté presente. ¿Cómo ves esta situación y cómo crees que se puede estar autorregulando el mercado, sobre todo en la parte de lo que es proteger el mercado que está evolucionando en Internet? Trataré de ser muy, muy breve y conciso para dos problemas realmente amplios. Uno es el tema de servicios financieros y otro es el de ciberseguridad. Particularmente en el tema de servicios financieros, efectivamente ya la competencia de un banco no es otro banco. Ya los bancos tienen unos retos muy importantes, particularmente aquellos bancos que no han sido lo suficientemente audaces para tener productos y para tener canales propios para el uso de Internet. Eso pues es una situación que ellos mismos sabrán y que sabrán también cómo manejar las consecuencias de esto. A nivel mundial y en México también está pasando el fenómeno de que el usuario es el que escoge, ahora ya no es necesariamente el banco el que decide, ya hay otra serie de canales de servicios financieros que, como bien decías, con la aprobación a veces de los reguladores o sin esta, ya están funcionando y que bueno, pues es una evolución que nosotros vemos como inevitable. Vamos a tener próximamente una convivencia cada vez más intensa entre los servicios financieros tradicionales y nuevos jugadores. Entonces, bueno, pues eso
es algo que ya está sucediendo y que yo creo que veremos más en los próximos meses, años. Por otro lado, el tema de la ciberseguridad y muy en relación al tema de los servicios financieros sigue siendo uno de los principales retos. Y esto también pasa en gran medida por el usuario mismo. Las plataformas pueden ser las mejores y los softwares y los algoritmos los más sofisticados, pero si nosotros como usuarios no atendemos a los temas de seguridad, a veces los básicos, como las claves, como no compartir contraseñas y estas cosas, de tener software actualizado, etcétera, no comprar tema típico, software pirata y que luego no descargas el software, sino descargas auténticos criminales dentro de tu computadora. Ese tipo de cosas las tenemos que evitar a través de educación, a través de concientización, y eso desde la asociación lo hemos tratado de hacer, creo que con bastante éxito en los últimos 10 años, y esperamos seguirlo haciendo así. Un punto final con respecto a eso es la parte móvil. Y para los que nos escuchan seguramente, y en lo particular, ya en lo general, ya no, todo el mundo ya descargó un software antivirus, un software antiespía. Hay muchos propietarios, hay muchos gratuitos. Y en su computadora de escritorio o en la laptop, ahí los tenemos. ¿Cuántos tienen algo similar en el celular? Van a ver que el porcentaje de las personas que tienen descargado una medida de seguridad, un software de seguridad en el celular es mucho menor a los que la tienen dentro de la computadora. Y eso es un reto ya actualmente y va a seguir siendo un reto todavía. Muy interesante, Julio, sobre todo a la luz de que realmente no tenemos una cifra dura en temas de ataques de ciberseguridad, porque estos ilícitos se presentan, pero no son obligatoriamente denunciables a las autoridades. Entonces, cualquier cifra que podamos poner, pues es de la percepción de encuestas y no de situaciones que podamos tener con datos duros. Y en esta evolución que planteas, algo que se me hace muy importante y que también seguramente afecta a tus valuaciones, Martín, es los presupuestos en publicidad eh, no son infinitos. Realmente todas las casas, todas las empresas tienen mucha presión para recortar sus temas de publicidad, sobre todo por la tangibilización de lo que esa inversión reditúa en sus ingresos. Y ahora, ante el escenario de tener un esquema que puede estar enfocado en una estrategia publicitaria más tradicional, en medios quizá más tradicionales, y otra que esté enfocada en plataformas de Internet, pues lo que muchas veces pudiera parecer que que está sucediendo es que en lugar de expandirlos y complementarlos, los está Sí, vamos segregando. migrando. Exacto. Y entonces yo conozco a mercadólogos muy brillantes que curiosamente sugieren estar en los dos territorios, no perder los dos terrenos, pero hay otros que dicen que no, que te tienes que enfocar, que tienes que ver exactamente cuál es tu mensaje. Y creo que la regla es cómo hacer más con menos. Creo que al final del día todas las empresas tienen la presión de hacer más en su estrategia de alcanzar una audiencia objetivo, un posible comprador, con menos recursos. ¿Cómo tú percibes que esto pudiera estar afectando? Y yo sé que estamos tocando quizá otras industrias, pero ¿cómo percibes que va a ser el desenvolvimiento en la parte también de mercadotecnia y de estrategia publicitaria en distintos medios? Y Bruno, si tienes algún comentario que Claro. tú también lo vives a diario, bienvenido. Sí. Sí, no, es un muy buen punto. Antes no tenías todos estos canales nuevos de distribución por internet, entonces definitivamente yo creo que te tienes que anunciar algo en internet para tener presencia, pero no debes de descuidar tu presupuesto en televisión, que es la de mayor alcance y es la de menor costo. Entonces, el rendimiento de tu inversión, el ROI, si quieres, Sí. ROI, hay unos datos por ahí que traigo, que es 1.8 veces en televisión abierta, me refiero nada más televisión abierta. Entonces, sigue siendo el medio más productivo para el anunciante. Ahora, si el anunciante se quiere enfocarse en cierto nicho específico de mercado, pues sí, ahí tienes la tele de paga y el internet. Pero si estamos hablando de anuncios de forma masiva,
la televisión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Martín y añadiría una cosa muy importante. Prácticamente por todas las métricas, como la ve uno, hay una subpenetración publicitaria en México. La publicidad total, todo el pie publicitario en México es más o menos 0.4 del PIB, 0.4% del PIB, lo cual es muy bajo prácticamente comparado con cualquier país de desarrollo similar, donde en muchos casos nos duplican o incluso más, ¿no? En términos de porcentaje del PIB. También si uno lo ve como porcentaje, no solo de la actividad económica, sino también como costo por millar, o sea, lo que te cuesta llegar a 1000 personas, también estamos bastante abajo de países similares, sobre todo de países latinoamericanos. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es algo que no se había hecho en varios años y que es muy interesante, que es incrementar precios en televisión abierta. Eso puede ampliar un poco el pie y reconocer que lo que decía Martín, que la televisión abierta es sumamente importante para el mercado masivo, ¿no? Obviamente, partimos de la base de que pensamos que el gasto publicitario en televisión abierta tiene cierta inelasticidad. Es decir, subes precios en X porcentaje y baja la cantidad demandada, pero en menos porcentaje, lo cual subiría el gasto publicitario, la inversión publicitaria. Y ahí, Julio, me gustaría tu punto de vista. Lo que he visto también es un complemento de la televisión abierta con lo que está pasando en otra realidad que antes no teníamos, que es el Internet. Entonces te encuentras noticieros que frecuentemente ponen algunos de los temas posteados en Internet, en redes sociales, algunos de los contenidos que se están generando en Internet, y a lo que voy, la innovación que se está dando en la parte de Internet, como puede ser la gamificación de algunos conceptos o de algunas herramientas para poder penetrar, después también lo está cubriendo la televisión abierta para mostrarle en la realidad. ¿Ustedes cómo han percibido esta situación? Nosotros vemos una sincera convivencia en esto. Nosotros creemos que seguirán por muchos años, si no es que décadas, conviviendo la televisión abierta, la televisión de paga, los contenidos por internet, etc. Aquí nuevamente voy al tema del usuario y en este caso del producto. Nosotros siempre les decimos, a ver, ¿cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? ¿No? ¿Hacia quién va dirigido? Vamos a poner un ejemplo. Si tú estás vendiendo material geriátrico y quieres hacer toda tu publicidad en internet, estás en el error más grave del mundo, ¿no? Porque tu audiencia no está ahí. Entonces, hay que estudiar, hay que saber muy bien a quién vas dirigido. Ahora, sin duda, para masificación del mensaje, ya, vamos, son datos muy claros. Si el 50% de la población no está conectada y sí tiene televisión, bueno, si quieres hacer un mensaje masificado, pues la respuesta es obvia y está clara, ¿no? O sea, ahora bien, también tenemos también una nueva convivencia y tenemos productos que pueden ser también, productos y servicios que pueden ser publicitados por internet dependiendo hacia quién va dirigido, con un mayor grado de efectividad. Pero hay otra cosa que también es muy importante. Eso a mí me causa mucha curiosidad. Bueno, pero es obvio, pues. Hay también nuevos anunciantes. Anunciantes que lo hacen en televisión abierta y que lo hacen en medios tradicionales como el forro de los autobuses o el parabús y demás, que son empresas 100% de internet. Estamos viendo las dos cosas. Uno pensaría o quisiera creer más bien que todo lo que una empresa de internet va a invertir en publicidad lo haría en internet porque pues su población está conectada. No es cierto. La realidad es que las empresas también invierten, sí, obviamente se hace una parte importante en medios electrónicos, pero podemos ver, no solamente en México, podemos ver empresas 100% de internet anunciándose en televisión abierta, en televisión de paga, en prensa escrita y en parabuses, por ejemplo, ¿no? Hay una combinación. Muchas gracias, Julio. Y con esto vamos a complementar también lo que está sucediendo en el medio del cine sobre lo que corresponde a las nuevas tecnologías y su impacto en esa industria. El negocio de cine como tal
En cuestión de producción tuvo un desarrollo mucho más rápido, mucho más acelerado que en la parte de exhibición, porque hasta hace unos 3 años, en que no éramos digitales, Cinépolis ya es una empresa 100% digital, pero hace 3 años todavía exhibíamos, pues como los hermanos Lumière lo vieron, ¿no? En una exhibición de 24 cuadros por segundo. Lo que sucedió después de ese cambio, que ya es una tendencia mundial, el que el cine ya es digital, se abrieron las puertas a diferentes tipos de contenido. O sea, ha modificado de una manera mucho más grande. Las mismas redes sociales hacen que la cercanía sea mayor, que la exigencia sea mayor. Ahora el cliente es mucho más conocedor, ya no se queda con un sonido estéreo. Hay muchos ejemplos de cómo ha modificado la estrategia, simplemente la estrategia de crecimiento. Hace 15 años pues, estaba focalizada la estrategia a la consolidación del mercado en México. Al día de hoy ya tenemos presencia en 13 países y ya saltamos, como dicen vulgarmente, saltamos el charco y estamos en países como España o países tan diferentes culturalmente hablando como India. Y la estrategia también se ha ampliado a una ventana que no existía de una manera tan contundente y que ahora pues, ya es parte del día a día, como es el video on demand, con nuestra oferta de Cinépolis Click, en donde nuestra estrategia sigue siendo cine, pero en una ventana totalmente diferente y nueva para nosotros, como es el video on demand, una plataforma de video on demand en dispositivos móviles, consolas de juego, smart TVs, etc. El reto importante es que la gente nos reconozca y que nos reconozca como una opción de entretenimiento cuando no quieran ir a una sala de cine. ¿No? Es como esa parte y el reto importante es también que vean como el valor agregado que tiene Cinépolis Click versus otras plataformas al tener esa cercanía con una cadena de cines pues, como es Cinépolis. Creo que el mercado está preparado. El reto importante, y no lo mencioné, es también el convencer a la gente de la relevancia que se tiene de consumir contenido con propiedad intelectual de manera legal, porque lamentablemente ese es el reto que tenemos todos los que estamos en el negocio de contenidos, tanto en exhibición, porque la piratería lamentablemente en México estamos en el deshonroso 3er lugar a nivel mundial en consumo de piratería. En este país se consume mucho cine, pero también en ventanas informales como es la compra de video. Y también lo que sucede es que también hay una cierta, como un cierto derecho pareciera que se tiene por el pagar un servicio de Internet. De hecho, hemos tenido nosotros estudios en donde hay verbalizaciones interesantes en donde se dice que por el hecho de pagar un servicio de Internet ya tiene derecho a todo el contenido que hay en la red, cuando no es así. Gracias. Regreso contigo, Bruno, porque hiciste un comentario que complementa muy bien la idea de Julio antes de la intervención de Cinépolis, que es realmente el gasto de publicidad en nuestro país es muy bajo. Realmente creo que hay un asunto donde puede haber para la expansión de la industria de la publicidad en un país donde tradicionalmente hemos invertido poco en relación a otros países. Creo que es un tema que hasta puede ser cultural. Creo que hasta es un tema de relación con la economía formal e informal que tenemos. Y creo que es un tema que está restándole fuerza a los productos y servicios de empresas que pueden tener mucho futuro. Estos porcentajes que tú mencionabas, ustedes que hacen negocios en otras latitudes, ¿cómo se comportan y cómo han visto que pueden tangibilizar mejor las empresas esto que aquí a veces nos resistimos a darle el beneficio de decir gracias a que invertí más en publicidad es que vendí más? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? No sé si a los latinos, pero sí aquí en México lo que es productos, servicios, el capital intelectual, es muy difícil luego transmitirlo como que fue directamente vinculado al éxito en ventas de la empresa. Sí, sí es muy importante eso. Yo lo vincularía primero por el lado del costo por millar, que es relativamente bajo en México. Pero no solo eso, sino que llega a un ingreso per cápita relativamente elevado, ¿no? Es de los más elevados de América Latina. Entonces, pagar poco por lo que alcanza mucho, ¿no? Sí no hace mucho sentido. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que el PAI tiene que crecer, ¿no? Y para crecer, no solo tenemos la herramienta del incremento de precios,
que después de mucho tiempo no se hacía y por fin, y qué bueno que se está haciendo, para reconocer esta importancia de los medios, sino también nuevos clientes ya existentes o futuros que van a venir con las reformas estructurales, que van a venir a competir, ¿no?, cada vez más en mercados, también van a luchar por tener una presencia en los medios, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas, tanto nuevos clientes como más precio, nos van a ayudar a crecer este pie. Yo creo que uno de los pilares más importantes que tenemos para que estos negocios sigan floreciendo es el pilar del crecimiento. Y yo creo que TV Azteca y sus competidores aspirarán a seguir creciendo en distintos mercados. También distintas empresas que están en el ámbito de Internet buscarán su expansión. Y curiosamente, la autoridad que en materia regulatoria está destinada a esto, pues no es COFESE, es el IFETEL. Y el IFETEL recientemente estuvo en una discusión sobre la dominancia de alguna cadena, etcétera, etcétera. Pero aquí la pregunta, Bruno, va más en el sentido de que muchas veces te piden acelerar, pero también con el freno puesto. O sea, hay lugares donde si tú creces un poquito más te vas a volver dominante. Y yo veo ahí tu televisora en ciertas poblaciones donde quizá tienes casi toda la cobertura, pero hay otras donde es claro que no tienes esa dominancia. Entonces, ¿cómo es que puedes empatar el apetito de seguir expandiéndote con el cuidado que tienes que tener en estas regulaciones? Sí, es muy, muy buen punto el que haces. Em, de acuerdo a la regulación, un competidor que tenga más del 50% es dominante, ¿no? Nosotros, la verdad es que las métricas nos otorgan una posición un poquito menor. Sin embargo, sí hay posibilidades de crecer de muy diversas maneras. Sobre todo en nuestro caso hay muchas posibilidades. Conforme crezca la economía, no solo se va a dar esta mejor valor o valoración que se le asigna a la tele abierta, sino también vamos a ver que entran nuevos anunciantes. Actualmente tenemos muchos anunciantes del sector retail, ¿no?, de los sectores de retail. ¿Por qué? Porque el mismo poder de compra de los mexicanos es todavía emergente y lo que más se compra son estos bienes. Pero poco a poco se van a ir, conforme nos desarrollemos más y la economía crezca más, se van a ir presentando nuevos anunciantes, un poquito como decían mis compañeros, en otros sectores también. Y hay que estar ahí presente. Por ejemplo, si uno ve los países más avanzados, ¿qué tenemos? Tenemos una competición mucho más fuerte de bienes, digamos, intensivos en capital, ¿no?, desde automóviles hasta servicios financieros. Y bueno, hay que estar ahí también presente mientras uno tenga inventario, digamos, libre para vender, pues ahí se pueden colocar y seguramente los colocaremos con mucho gusto. Claro que sí. Eh, Martín, tú que eres una persona que asesora a muchos inversionistas del sector de telecomunicaciones, de medios, de entretenimiento, ¿estará dentro de tus recomendaciones? Yo sé que tú has estado platicando también de otras empresas en otros giros, como el energético y algunos otros que pueden tener un futuro brillante. Eh, ¿Cómo van a estar tus comentarios en relación al desenvolvimiento de esta industria? Mira, es muy buena pregunta y dentro de mis recomendaciones definitivamente los dos sectores, por razones diferentes. El sector de telecomunicaciones, yo creo que trae un crecimiento a largo plazo en el sector de datos, en el negocio de datos, muy, muy grande, a tasas de doble dígito, de aquí a los próximos 15 o 20 años. Pues esto viene de que todo el tráfico de Internet como personas e Internet como empresas, pasa por las empresas de telecomunicaciones. Entonces, cuando tú haces tu llamadita o tu mensaje por WhatsApp o te conectas, tal vez yo me conecto al periódico en la mañana por mi teléfono, me refiero. Busco algo en Internet. eh, Ese tipo de uso masivo del Internet es cada vez mayor y pasa por las empresas de telecomunicaciones.
Sí, sin Entonces, duda. por eso me gustan las empresas de telecomunicaciones, las que están bien posicionadas, bien, con una buena estructura financiera, etcétera, grandotas, ¿no? Hay unas chicas que no me gustan tanto. En el sector de medios, pues tienes ahí también muchas oportunidades de crecimiento, como bien decía Bruno, crecimientos de precio y crecimiento de volumen por nuevos anunciantes. Pero además, esos son los fundamentos de las empresas. Hay que ver también la evaluación de las empresas. El otro punto que te iba a decir de televisión de paga. Estamos, como decía, Bruno, perdón, cerca del 50% de penetración. En otros países, Estados Unidos debe estar cerca del 100%. Entonces, hay mucho, mucho crecimiento por delante. A pesar de que lleguen otros jugadores, otros servicios diferentes como el Netflix y ya sabemos todo ese tipo de servicios, la industria de televisión de paga son años de crecimiento también de doble dígito, yo creo. Y creo que estás tocando un tema muy interesante, que es lo que le gusta a los inversionistas. Puede que no sean las grandes empresas, los grandes emporios, pero son aquellas que van a estar detonando crecimientos de doble dígito. Muchas de ellas van a terminar colaborando en los medios tradicionales y ayudándolos en este camino de evolución y de penetración. Muchas otras seguirán otros caminos y otro desarrollo. Y yo creo que ahí es donde es muy valiosa tu visión, Julio, porque ¿qué nos falta de ver en este escenario de lo que viene con todos los cambios tecnológicos? Yo en lo que he estado leyendo, en distintas industrias siempre te ponen, en el sector financiero, no sé si has visto el Bank 3.0, que es cómo va a ser la banca en 20 años. Entonces, Sí. ¿cómo va a ser tu industria en 20 años sabiendo que viene el tema del Big Data y que todos los que estamos aquí será muy fácil predecir a dónde nos gusta ir a comer, cómo nos gusta ir a vestir, cuando tienes algún tema de que tus zapatos están desgastados, ya está ahí la reposición, nada más con decir que sí, el Internet de las cosas, cómo se va a estar hablando una máquina con otra y te va a decir tu refrigerador ya está fuera de abasto que en estos productos, ya necesitas volver a llenar. Entonces a lo que voy es, creo que viene la parte de la tecnología muy fuerte en relación a cómo complacer al consumidor. ¿Qué nos falta por ver, Julio? Afortunadamente, creo que yo no te puedo decir la respuesta. Y, y eso te lo digo porque están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo, aquí en México, pero también evidentemente en Estados Unidos, Silicon Valley, en Israel, en Costa Rica, en fin. Todo lo que acabas de decir son realidades actuales, no son cosas que van a venir, ya están sucediendo el día de hoy. Y así como no preveíamos lo que iba a suceder con respecto a las redes sociales, que es probablemente el fenómeno más disruptor de los últimos años, eh, afortunadamente creo que no sabemos qué otros modelos de negocio y otras formas de conectarnos vamos a tener para pues, el próximo lustro, ya ni siquiera vayamos a mucho más lejos. Hay tecnología, hay talento, y lo que es una realidad es que el intercambio de datos, ese insumo que tiene el comercio electrónico y tienen en lo general los servicios, seguirá siendo muy valioso. La discusión en muchos casos se va a centrar ahí, cómo se manejan los datos personales, eh, cómo se maneja la información de los presentes, de los futuros, de los que hoy día estamos haciendo negocios, estudiando, etcétera. Y creo que por ahí va a venir el paradigma. Cómo utilizamos, entrelazamos esa información para hacer pues mejores servicios, mejores productos y cosas que definitivamente hoy ni siquiera nos imaginamos. Oye, para aderezar la conversación y así cerrar, yo platicaba aquí con Bruno del tema del IFETEL, platicamos con Martín del tema de lo que son barreras de entrada para otros jugadores también en este sentido. Recientemente hubo una moción de algún congresista que quería regular el Internet. Eh, ¿Tú cómo ves el escenario de futuras regulaciones que pudieran estar modificando el escenario de lo que es el comercio electrónico, de lo que es el comercio por Internet, las comunicaciones? ¿Cuál es la tendencia mundial? ¿Qué sería lo deseable?
Déjame abordar la pregunta de tres maneras distintas, muy rápido en las tres. Por un lado, bueno, lo que hay que regular es, como siempre, como desde los romanos, la conducta humana. El medio a veces es intrascendente, un fraude es un fraude, lo cometas por donde lo cometas. La pornografía infantil es deleznable y es un delito y un crimen, la hagas con la que lo hagas, ¿no? Entonces, hay que tener foco en la conducta humana. Seguiremos, si hay robots ya, pero seguiremos conviviendo con ellos todavía por un largo tiempo. Hagamos la regulación para lo que hoy día está haciendo el humano y no el medio per se. Pues es una primera respuesta. Una segunda es, toquemos la regulación, pero en un sentido positivo, que fomente el uso de Internet. Ejemplo, seamos más profundos en la Ley Federal del Trabajo para que el teletrabajo sea más sencillo de contratar, más sencillo de realizar. Los temas de salud para tener expediente clínico electrónico, por ejemplo, ¿no? Esas regulaciones, digamos, satelitales del Internet que al final del día van a contribuir a su crecimiento. Y un tercer punto de regulación es la autorregulación. No esperemos que los congresos de ninguna parte del mundo, o que las autoridades de ninguna parte del mundo vayan a la par del avance de la tecnología. Confiemos y demos los lineamientos para que sean las propias empresas las que con este foco en el usuario y con este foco en ético y de respeto al consumidor para la parte de comercio electrónico, se vayan autorregulando y vayan estableciendo las condiciones del mercado para que pues haya una libre competencia y cada vez mayores y mejores productos y servicios. Excelentes comentarios, Julio. Muchas gracias por compartirnoslos. Y con esto vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy. Yo le agradezco a Bruno Rangel de TV Azteca que haya estado esta tarde con nosotros. También le agradezco al señor Martín Lara de Signum Research que nos haya compartido sus conceptos. Y a Julio Vega, director de la MIPSI, también que haya estado con nosotros en este programa. Un honor. Muchas gracias a todos ustedes.